Antes de iniciar con la entrega de valores de aprietes. Si tienes una Mitsubishi Montero, una L200 o un Galepe, una pequeña correa oculta dentro de tu motor está a punto de provocar una falla catastrófica y destruir tus válvulas si no prestas atención a lo que viene. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto en la práctica? Resulta que este motor emplea un sistema dual de correas dentadas, la principal de distribución y una secundaria más pequeña exclusiva para los ejes equilibradores, conocidos como balances shafts. El problema crítico es que esta correa secundaria es propensa a degradarse de forma prematura debido a una invasión constante de aceite. Esto ocurre, principalmente, por fugas en los retenes frontales del cigüeñal, de los propios ejes, o por el agarrotamiento de los cojinetes del eje equilibrador derecho. Al romperse o deshilacharse, los restos de esta correa se introducen directamente en la carcasa de la distribución principal, provocando el salto repentino de la correa, una colisión destructiva entre válvulas y pistones, y daños gravísimos en todo el tren de balancines. Cuando el daño ya está hecho, la reparación exige un overhaul parcial del tren de válvulas, lo que incluye el reemplazo de balancines, guías y válvulas dobladas. Además, es absolutamente obligatorio realizar la sustitución integral del kit de distribución, es decir, ambas correas, los tensores mecánicos y las poleas guía, junto con el cambio total de los sellos de aceite frontales. Pero ojo con esto, porque como solución definitiva muy extendida y aprobada en talleres de alto rendimiento, los expertos realizan la anulación física de los ejes equilibradores mediante un kit específico de eliminación, utilizando cojinetes ciegos o tapones de galería. Esto elimina por completo el riesgo catastrófico sin afectar de forma crítica la operación comercial del vehículo. Para evitar que ésta se convierta en la falla más destructiva y costosa de tu motor, aplica estas dos reglas de oro. Primero, acorta el intervalo de sustitución de correas y tensores a un máximo estricto de 60.000 kilómetros. Y segundo, inspecciona rigurosamente la sequedad del compartimento de la distribución en cada servicio menor, para detectar cualquier resume temprano de aceite proveniente de los retenes frontales antes de que sea demasiado tarde. En este video trataremos especificaciones del motor Mitsubishi 4D56T, un diésel de 2.5L, 8 válvulas, SOC, turbo. Par de apriete de la cabeza de motor, cojinetes de biela y cigüeñal. Procedimiento para su correcta puesta a punto y sincronización. Este es el motor original de Mitsubishi, con una historia mucho más larga y una presencia global masiva en sus camionetas y SUV. El sufijo, entre comillas, letra T mayúscula, indica que es la versión turboalimentada. También hubo versiones atmosféricas 4D56 sin la, entre comillas, letra T mayúscula. Aplicado en vehículos como Mitsubishi L200, Forte, Strada, Tritón, segunda y tercera generación, del 1986 al 2007 en adelante. Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun, primera y segunda generación, del 1986 al 1999. Mitsubishi Delica, L300, Express, del 1986 al 1999, y más allá. Mitsubishi Strada, del 1996 al 2005. Las fechas son aproximadas y pueden variar significativamente según el mercado geográfico, por ejemplo, Europa, Asia, Sudamérica. En algunos países, los modelos equipados con estos motores se siguieron vendiendo como nuevos durante varios años después de que se lanzaran sus sucesores. Especificaciones técnicas. Motor, 2,5 litros, 2.476 centímetros cúbicos, de 4BH, Mitsubishi 4D56T. Cilindrada en centímetros cúbicos y litros, 2.476 centímetros cúbicos, equivalentes a 2,5 litros. Diámetro de cilindro por carrera en milímetros, 91,1 por 95 milímetros. Fundición de bloque y cabeza, aluminio. Distribución, árbol de leva sencillo, SOHC, 2 válvulas por cilindro. Relación de compresión, 21:1. Torque en Nm a revoluciones por minuto, 226,42 Nm a 2000 revoluciones por minuto. Alimentación, TCI, que significa turbocargador con intercooler. Orden de encendido, 1, 3, 4, 2. Especificación de secuencia y torque de la cabeza de cilindros. Paso 1. Realice el par de apriete en el orden especificado, de 115 a 125 Nm,
equivalentes a 84,8 a 92,2 libras-pie. Aunque no le especifica explícitamente, la práctica mecánica estándar para torques altos en cabezas de motor es realizar el apriete en varios pasos progresivos, por ejemplo, 40 Nm, luego 80 Nm, y finalmente el torque final de 115 a 125 Nm, siguiendo el patrón de secuencia indicada en la figura. Esto asegura un asentamiento uniforme de la junta y evita deformaciones en la culata, sin que el uso de pasos intermedios invalide el torque final requerido. Nota: el dato que proporciona el manual se refiere al valor final de apriete. Importante: planicidad de cabeza máxima, 0,2 milímetros, equivalentes a 0,0079 pulgadas. Altura de cabeza, letra H mayúscula, del inglés height que significa altura, nueva, 94,00 a 94,10 milímetros, equivalentes a 3,701 a 3,705 pulgadas. Especificaciones de válvulas. En la tabla verá los valores del diámetro de cabeza, diámetro de vástago, longitud total, ángulo de asiento y resorte de válvula, así como las tolerancias entre guía y vástago. Torque de tapas de árbol de levas. Realice un apriete de 19 a 21 Nm, equivalentes a 14 a 15,4 libras-pie. En la tabla anexa podrá ver los valores indicados en las especificaciones del árbol de levas. Torque de tornillos de tapas de bancada del cigüeñal, de 75 a 85 Nm, equivalentes a 55,3 a 62,7 libras-pie. Juego axial, de 0,05 a 0,18 milímetros, equivalentes a 0,002 a 0,007 pulgadas. En la tabla anexa podrá ver otras especificaciones del cigüeñal. Torque de tornillos y tuercas de bielas, de 45 a 48 Nm, equivalentes a 33,2 a 35,4 libras-pie. Juego axial en biela, de 0,10 a 0,25 milímetros, equivalentes a 0,003 a 0,009 pulgadas. En la tabla anexa podrá ver otras especificaciones de la biela. Procedimiento para la correcta sincronización de puesta a tiempo. Paso 1. Ajustar el pistón número 1 en el TDC, que significa Top Dead Center, punto muerto superior. Imagen 1. Paso 2. Alinear las marcas de sincronización de las poleas dentadas de los ejes balanceadores con las marcas situadas en el bloque de cilindros. Imagen 2. Paso 3. Monte el conjunto tensor A con el tensor desplazado hacia la bomba de agua y apriete completamente a mano la tuerca B y el tornillo C. Imagen 3. Paso 4. Monte la banda de distribución D. Imagen 4. Paso 5. Afloje y vuelva a apretar la tuerca B para tensar la correa de distribución D. Imagen 3. Paso 6. Alinear la marca de sincronización de la polea del árbol de levas con la marca del bloque de cilindros, y alinear la marca de sincronización de la polea de la bomba de combustible con la marca del bloque de cilindros. Imagen 5. Continuamos con el procedimiento para la correcta sincronización de puesta a tiempo. Paso 7. Monte el tensor E, desplazándolo hasta la bomba de agua y apriete temporalmente el tornillo F. Imagen 6. Paso 8. Monte la banda de distribución N en el siguiente orden: A. Polea del cigüeñal, J. B. Polea de la bomba de combustible, I. C. Polea tensora, H. D. Polea del árbol de levas, G. Imagen 7. Paso 9. Afloje y vuelva a apretar el tornillo F para tensar la polea de distribución N. Imagen 6. Paso 10. Una vez que la tensión de ambas bandas de distribución sea la adecuada, proceda a realizar un par de apriete de 22 a 30 Nm, equivalentes a 16 a 22 libras-pie, a la tuerca B y al tornillo F. Imagen 3 y 6. Nota: para comprobar la correcta tensión de las bandas de distribución, alinear las marcas de distribución de las poleas de árbol de levas, bomba de combustible y ejes balanceadores con sus respectivas marcas en el bloque de cilindros. Una vez realizado esto, asegure que la banda tenga un desplazamiento longitudinal de 4 a 5 milímetros al presionarla tal como se muestra en la figura. Imagen 8. Paso 11. Gire la polea del cigüeñal 4 vueltas en sentido horario y compruebe que la sincronización sea la correcta. De ser así, continúe con los siguientes pasos, de lo contrario repita los pasos anteriormente descritos. Paso 12. Coloque la tapa inferior, K, y la tapa superior, L,
de la distribución y realice un par de apriete a los tornillos de ambas tapas de 10 a 12 Nm, equivalentes a 7,4 a 8,8 libras-pie. Imagen 9 y 10. Paso 13. Coloque la polea de cigüeñal, M, y realice un par de apriete de 180 a 200 Nm, equivalentes a 133 a 147 libras-pie. Imagen 11. Espero les sea de utilidad.